Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto y un placer volverlos a ver este domingo. Y solamente queremos invitarlos a que adoren, que levanten sus manos como si estuvieran en este momento con nosotros. Levanten sus manos, denle la gloria y la honra al Señor Jesús. Sabemos que tenemos ya varias semanas en casita. No se preocupen, sigan estando pacientes y esperando en el Señor, y adórenle, porque los momentos más difíciles es cuando debemos de adorarle. La Biblia dice que en el primer capítulo de Job, cuando vino la desgracia, él lo que hizo, se postró y adoró. Y miramos que Dios se mueve tremendamente. Mis hermanos, los invito a que adoren. Vamos a adorarle y darle toda la gloria y honra al Señor Jesús. Dios me los bendiga y los miro en un momento. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, mi Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti.
impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno, 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 y solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Gracias, Dios. Gracias, Cristo Jesús. Que el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Tu nombre bendeciré y en todo tiempo yo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, y no temeré. Señor, refugio mío, mi fortaleza, su nombre bendeciré y en todo tiempo yo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación
eternidad. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor, y Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, en Cristo cierta soy. La salvación es del Señor. Oh, oh. Mi alma espera en el Señor, y Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo cierta soy. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Gracias, Jesús. Recibe la gloria y la honra, mi Dios. Alabado seas tú. Que sea la gloria y la honra, Jesús. Gracias, Padre. Amén. Con tu palabra el mundo afirmaste, Señor. Tu aliento de vida del polvo la humanidad formó. Despliegas tu nombre y gloria en toda la creación. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Aun cuando el pecado tu creación corrompió, en tu fidelidad nos prometiste redención. Un plan soberano, tu gracia y justicia mostró. Oh, Santo Dios, Santo Dios. Siempre guardas tus palabras, siempre cumples tus promesas, por amor de tu nombre, santo nombre. Yahweh, poderoso, Padre eterno, verdadero. Oh, ¿quién es como tú? Yahweh, Yahweh.
esperamos el prometido en el principio. Y vimos su rostro lleno de gracia y verdad en Jesús, Hijo de Dios, Santo Dios. Poderoso, Dios eterno, verdadero, oh, ¿quién es como tú? Yahweh, Yahweh, tu nombre permanecerá para siempre, oh Yahweh. Nos aferramos a tus palabras Nos aferramos a tus palabras y creemos tus promesas y adoramos hoy tu nombre, santo nombre. Yahweh, poderoso, Padre eterno, verdadero, oh, ¿quién es como tú? Yahweh, Yahweh, tu nombre permanecerá para siempre, oh Yahweh. Santo es tu nombre, Yahweh. Oh Yahweh. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. En ti hay descanso y consuelo, mi Dios. De ti proviene la salvación. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
hemos alcanzado por su gran amor. Con brazos abiertos nos recibe hoy. Amén. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó. Y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro, mi esperanza fiel, y en su amor confiamos y hay descanso en él. Gracias, Padre Celestial, por una oportunidad de estar más delante de tu presencia, mi Dios. Nos hemos gozado, Padre Celestial, porque en ti se encuentra ese reposo y esa paz, mi Dios. Ahora venimos, Padre Celestial, a pedirte también, mi Dios, que abras nuestra mente y nuestro corazón, Padre Celestial, para poder comprender tu palabra, mi Dios, tal y como tú quieres que la entendamos, Padre Celestial. Por eso te pedimos, Padre Celestial, que también seamos hacedores de tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo, mi Dios, te bendecimos. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Les dejamos con el Pastor Felipe. Bendiciones y saludes a cada uno de ustedes. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Espero que todos estén bien en sus casitas, sanos y cuidándose, porque es lo principal, ¿verdad? Que en este tiempo que hemos estado ya, vamos para 2 meses que estamos en el toque de queda y creo que muchos de nosotros hemos estado orando y muchos de nosotros hemos estado leyendo nuestra palabra y buscando el rostro de Dios, y es algo bueno. Well, quiero darle las gracias primeramente a Dios porque nos ha dado la oportunidad de volver a estar otra vez en sus hogares y poder traer el mensaje y nos ha dado la gracia y el favor de estar por medio de estos medios que es en YouTube
y poder llevar este mensaje. También quiero dar gracias a la iglesia en inglés, porque sabemos que somos una sola iglesia en español y en inglés, pero a través, no sé si ustedes sepan, los estudios que estamos teniendo, la serie que estamos teniendo es la misma serie que estamos teniendo en inglés, estamos traduciéndolas en español, y es un estudio de el Dr. Frank, y es una bendición poder llevar a cabo esta serie que se llama Atmósfera, de poder hablar, y especialmente en este tiempo que estamos pasando esta pandemia, de poder llevar este mensaje, cómo crear una atmósfera. Hemos estado hablando todos estos casi desde que comenzó la pandemia, el toque de queda, y hemos hablado sobre cómo crear una atmósfera, y sabemos que es Dios el que crea esa atmósfera, y sabemos que Él es el que tiene el control de todo, pero creo que es muy importante que podamos entender que solamente Él puede hacer todo esto posible, ser posible de que estemos unidos por medio de esta línea, de este medio. Él es el que hace posible que nosotros estemos unidos en un mismo espíritu, porque la palabra de Dios, y lo comenzamos hace casi 2 meses, que dije una de las escrituras que Pablo dice a los Corintios, que todos fuimos bautizados en un mismo espíritu. Entonces quiere decir que estamos sumergidos, todos unidos en un mismo cuerpo, estamos unidos en el mismo Espíritu Santo. Esta serie, vamos en la parte número 6, que es Atmósfera, y hoy vamos a estar creyendo en el avivamiento, y creo que es muy importante que empecemos a creer las promesas de Dios. Ustedes escucharon los hermanos que estuvieron aquí adorando, y es algo importante que podamos poner atención también cuando estamos hablando lo que dice la letra. Y el último canto que cantaron, Jesucristo basta, es suficiente. Sabemos que Él es suficiente para todo. Él es el único que nos va a llevar a cabo sobre todo esto. Amén. Dicho eso, quiero comenzar con una historia sobre unos hermanos en Alemania en el año 1700. Este grupo se llamaba los Moravia, y ellos comenzaron eran refugiados y llegaron a Alemania en el año 1727, y ahí es donde encontraron el lugar para quedarse. Estos hombres dedicaron su vida al Señor. Alrededor de 300 personas hicieron una comunidad, comenzaron esa comunidad, y el líder de esa comunidad se llamaba Zinzendorf. Muy difícil su nombre de pronunciar. Entonces este hombre era un hombre de oración, y empezó a reclutar personas para la oración, para que estuvieran unidos. Entonces creo que una de las cosas tan importantes como nosotros estamos viendo de la atmósfera es la oración. Y este hombre lo que hace, empieza a reunir personas para la oración, y empieza a quitar ese enfoque sobre de ellos, sino que empieza a enfocarse en quién es Cristo. Una de las cosas que me atrae de esta historia es que este hombre, en su iglesia parecía que todo iba bien, pero salían de la iglesia y había desorden, había momentos que no estaban unidos, estaban desunidos, había pequeños grupos separados. Entonces había cosas que estaban aconteciendo en la iglesia. Él empieza a agarrar unos hombres para orar, comenzó a poner a los hombres a orar por días en oración. Él miró la necesidad de que estuvieran orando. Dejó de enfocarse en uno al otro y comenzaron solamente a enfocarse en Cristo. Creo que en el momento que ellos empezaron a hacer eso y empezaron a orar, hubo un momento que el Señor los visitó, hubo una visitación. Ustedes van a decir, pastor, ¿qué me está hablando? Creo que cuando uno empieza a hacer la voluntad de Dios y enfocarse en Cristo, sientes la presencia de Dios. Lo que quiero decir es que te metes en ese círculo que les he estado diciendo. No sé si se lo dije la semana pasada, pero cuando uno está en desobediencia, no siente uno que está haciendo lo correcto, pero en el momento que uno empieza a hacer las cosas de Dios, que empieza a servir a Dios,
te metes a ese lugar de círculo donde está su bendición, y ese círculo, lo he dicho muchas veces, es un círculo que es una O de obediencia. Entonces cuando te metes en ese círculo, empiezan a pasar cosas en tu vida, sientes la presencia de Dios, y sé que no nos vamos por lo que sentimos ni por lo que vemos, porque eso nos dice Corintios, sino por fe. Pero creo que cuando tú empiezas a hacer la voluntad de Dios, cosas empiezan a pasar alrededor tuyo. La atmósfera que se ha creado es algo impactante, y lo hemos mirado, lo he dicho varias veces y lo he repetido, del Salmo 22:3, donde dice que tú habitas en la adoración de tu pueblo. Miramos que su presencia baja. Miramos varias escrituras donde el Señor, cuando establecieron o cuando pusieron el tabernáculo, la presencia de Dios bajó, nadie podía entrar. Entonces miramos que Dios hace cosas maravillosas. Entonces este hombre que era líder, Zinzendorf, pone unos hombres para orar. El 12 de mayo, en ese tiempo, era un verano, el Señor toca las vidas de estos hombres. Y el 27 de agosto de ese mismo tiempo, comenzaron un proyecto de oración, orando 24 horas al día. Ahora tú vas a decir, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que pusieron 12 hombres y 12 mujeres y empezaron a orar en diferentes horarios. Eso era para que estuviera cada hora las familias orando, las personas que estaban orando, y se comprometieron a orar. Entonces cada hora oraban. Entonces por un tiempo estuvieron orando, y dicha la historia, dice que la oración duró por 100 años. Hubo orando constantemente ese grupo de hombres, esos hermanos, y dice que después de esos 100 años miramos que hubo algo que empezó a acontecer. Después de 25 años empezamos a mirar que ellos empezaron a mandar misioneros, que estaban en Alemania, y empezaron a mandar misioneros por todas partes del mundo. Entonces miramos que hubo un avivamiento en las vidas de ellos, porque empezaron a poner a Cristo primero, a buscar su rostro, a orar y a leer su palabra. Entonces miramos que pueden pasar cosas maravillosas. Los moravos vivieron una atmósfera de avivamiento durante 100 años, y creo que eso es importante. Es un gran testimonio para nosotros, que no hay que darnos por vencidos, sino seguir luchando, o como dice Pablo, pelear la buena batalla. Entonces miramos que estamos en una serie que se llama La Atmósfera, y eso es lo que se está tratando todo este tiempo, de la atmósfera, crear una atmósfera. Y como les he repetido y recalcado, una atmósfera, creo yo que cuando uno está en el lugar correcto, Dios empieza a mover. Y el tema de hoy se llama creyendo en un avivamiento de atmósfera. Creyendo en un momento de avivamiento de atmósfera. Y tenemos que ponerlo en nuestro corazón, reconocer que sí puede pasar. Ambiente de fe, expectativa de hambre y de sed espiritual. Confianza en Cristo. Centrado en Cristo y empoderados por Cristo. Específicamente en un ambiente de avivamiento es lo que queremos. Necesitamos creer en un avivamiento, en una atmósfera de avivamiento. La definición de avivamiento, y vamos a mirar un patrón bíblico de revivir, de restauración, de refrescar, de rellenar con poder. Entonces vamos a mirar en este estudio que Dios nos va a mostrar por medio de su palabra cómo es que restaura al pueblo de Dios, un avivamiento. Yo creo que los avivamientos son importantes, y más en este tiempo que estamos pasando dificultades. Déjenme leer un poquito aquí de las notas. El avivamiento es Dios bajando y visitando a su pueblo para revivir, restaurar, refrescar y rellenar con poder. El avivamiento es una atmósfera que brinda resultados tangibles. Creer en una atmósfera espiritual es creer en un avivamiento de la presencia y del poder de Dios para invadir líderes, iglesias y naciones. En 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 1 y 2 dice esto: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió los holocaustos y las víctimas.
y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podía entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Miramos que cuando uno está en el lugar correcto, la semana pasada estuvimos viendo varios puntos sobre el avivamiento y sobre lo que Dios quiere que hagamos, pero cuando estamos en el lugar correcto, Dios consume, Dios hace un avivamiento dentro de nosotros, y eso es crítico, eso es importante para usted y para mí. Creo que una de las cosas que puedo decir es el peor enemigo de no haber un avivamiento es el alejamiento de la palabra de Dios. Y eso lo podemos mirar desde un principio de Satanás, cómo es que él hace las cosas. Cuando nosotros nos empezamos a mover de la palabra de Dios, empezamos a enfriarnos, empezamos no a buscar el rostro de Dios. Si miramos Satanás ha querido destruir la palabra por años y no ha podido destruirla, pero ahora lo que está haciendo, está torciendo la palabra de Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces. Lo miramos en el jardín. Lo miramos en el jardín cómo es que Él torció la palabra de Dios. Lo miramos en Jesucristo en la tentación y Él dijo, escrito está. Entonces estamos mirando que la palabra de Dios es algo esencial para nuestras vidas y para el avivamiento de nosotros. Creo que eso es lo que está produciendo las cosas del mundo, que nos traen cosas que no son claras y que no están consistentes con la verdad. Es una mentira. Entonces miramos que Salomón, cuando ofrece sacrificio, el Señor lo consume. Definiciones de avivamiento. Vamos a mirar unas definiciones de avivamiento. Creo que es importante que podamos mirar. Primero, para recuperar, reparar, revivir y restaurar. Esa es una definición que vamos a mirar. Para recuperar, reparar, revivir y restaurar. Miren lo que dice el Salmo 51:12. Salmo 51:12. Dice esto: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué impactante. El salmista David había pecado en contra del Señor. Había una rotura. Ahora déjeme decirle una cosa, un avivamiento es alguien que ha estado apagado por tiempo, y yo creo que todos hemos tenido esos momentos que no hemos sentido la presencia, no hemos estado orando, no hemos estado leyendo la palabra de Dios, y necesitamos algo fresco, necesitamos un avivamiento de nosotros para poder ir adelante. Entonces el salmista, miramos aquí en el versículo 12 del 51, le dice al Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Está diciendo el salmista, regrésame ese gozo. Está diciendo, restaura, recupera. Quiero recuperar el gozo que tenía antes cuando estaba en una relación correcta contigo. Pero no solamente quiero el gozo de vuelta, pero que me hagas humilde y me hagas que lleve a cabo tus preceptos, ser obediente a ti. Y es lo que está diciendo, espíritu noble me sustente. Y espíritu noble me sustente, alguien que pueda hacer la voluntad de Dios. Miramos el punto número 2, donde dice, estamos mirando que una definición de avivamiento para recuperar, reparar, revivir y restaurar. Y miramos el salmista que dice, quiero recuperar, quiero revivir, quiero tener ese avivamiento. Pero el punto número 2, miramos esto. Para avivar la llama y volver a ordenar al orden original. Es reparar. Sí, hablamos de recuperar, ahora de reparar. En el libro de Gálatas, y me viene a la mente, solamente así, el libro de Gálatas en el capítulo 6, dice la palabra de Dios que si tu hermano peca, restáuralo, que lo exhortes, que lo animes, y dice que hay que restaurar. Entonces cuando está hablando Pablo en esa manera, es como un hueso que está fuera del lugar y lo vuelves a poner y poner en el lugar. Es restaurar. Y creo aquí que cuando estamos viendo el número punto 2, para avivar la llama o volver
al origen o a la orden original, antes de que se haga casi apagado, volver otra vez atrás. No sé si a ustedes les ha pasado cuando están haciendo carne asada, si es que hacen carne asada. Yo creo que sí, muchos lo hacemos con carbón o con leña y miramos que sí, muchas veces la llama está muy pequeña o densa o como le quieran decir, le soplas fuerte, se apaga. ¿No les ha pasado? Tienes que ser ligeramente, darle despacio para que vuelva a prender esa llama de fuego. Entonces estamos mirando aquí que para que vuelva al origen original, tenemos que venir a la presencia de Dios y Él es el que va a encender. Ahora miren lo que dice en Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Es traer de vuelta lo que una vez estuvo vivo. ¿No les ha pasado, mis hermanos? ¿No les ha pasado que ha habido momentos, y lo dije desde un principio, ha habido momentos que te sientes que no tienes ganas, que estás apagado totalmente, que estás frío? ¿Sientes algo? Cuando oras, qué buen se sintió. Ya tiene tiempo que no lo hacía, pero vuelves a caer en las mismas cosas. Es que, como dijimos la semana pasada, tenemos que contender, ¿se acuerdan? Tenemos que pelear por lo que Dios nos ha dicho. Entonces miramos en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, dice esto: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le está diciendo a Timoteo, te aconsejo, avives el fuego del don de Dios, que lo avives, que no lo dejes apagar, que empieces a soplar. ¿Cómo le haces? ¿Cómo es que le haces para avivar ese fuego? Por medio de la palabra. Creo yo que es importante, y oración, por supuesto. Oración y palabra son esenciales en esos tiempos. Oración y palabra. La única manera que podemos volver es en medio de la palabra. Y tú me vas a decir, ¿cómo sabes tú? Bueno, lo acabo de citar hace ratito. El enemigo quiere torcer la palabra. El enemigo dice, está bien, no tienes que leer tu palabra. Ahora, vamos a mirar una cosa. No nomás es de leer la palabra, porque muchos pueden leer. Muchos pueden abrir su palabra y leerla y ya acabé. Y lo hacen una rutina. Ya leí por 5 minutos, ya estoy bien con el Señor. No. Es de entrar en su palabra y de que la palabra, como lo dijo un gran hombre de Dios, no es cómo marcas tu Biblia, sino cómo tu Biblia te marca a ti. Cuando tú abres la palabra de Dios y la lees despacio, y le dice al Señor que te revele. Por eso comenzando, y no lo he hecho porque quería llegar a este punto para orar. Por eso cuando comenzamos, y voy a leer un pasaje, o después de que leo un pasaje, le pido al Señor que abra nuestra mente, nuestro corazón y nuestros oídos espirituales para poder entender. Y que a mí me ayude a predicar lo que es correcto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es esencial en nuestras vidas. Si nosotros queremos un avivamiento en nuestras vidas, debemos de entender que tenemos que reconocer que la palabra de Dios, sin la palabra de Dios no podemos hacer nada. ¿Cómo es que venimos a Cristo? ¿Cómo es que se avivaron? ¿Se acuerdan la semana pasada que hablé un poco de Nehemías en el capítulo 8 y que dije que comenzó el avivamiento cuando abrieron la palabra de Dios? Cuando Nehemías sacó el libro de la ley y el sacerdote salió y empezó a leer la palabra, sus corazones se quebrantaron y hubo arrepentimiento y también hubo gozo, fueron restaurados, fueron llevados a un lugar donde tenían que estar. Y miramos que el avivamiento pasa en los momentos más difíciles, en los momentos más oscuros. Entonces creo que es importante que nosotros podamos entender eso. Entonces tenemos que avivar la llama y volver al orden original. Es de reparar. ¿Se acuerdan la definición que estábamos hablando al principio? Es recuperar, reparar, reavivar y restaurar. Miramos que el salmista, lo vuelvo a repetir, quiere recuperar ese gozo. Miramos que Timoteo tiene que reparar ese fuego, ese avivamiento. 3, para experimentar
al Dios, a ese Dios que baja. ¿Y qué hace? Cuando baja, nos reaviva. El pueblo de Dios, cuando puso sus ojos puestos en Dios, y les dije la semana pasada de Nehemías, cuando pusieron los ojos en Dios, algo pasó en ellos. Y vamos a mirar otra historia ahorita. Algo pasó en ellos que cambió su mentalidad, cambió su manera de mirar las cosas. Pero antes de seguir, quiero orar y darle gracias al Señor para seguir en el servicio. Inclinen su rostro ahí donde están y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Y te pedimos que esta tarde, Señor, esta mañana, Señor, este domingo, tú te muevas en nuestros corazones. Pedimos, Señor, que abras los oídos, la mente y el corazón de nuestros hermanos, y que lo que escuchen sea la semilla que produce al 100 por uno, Señor. Padre, a mí ayúdame a ser fiel con tu palabra, y lo que yo diga sea solamente tuyo y no pensamiento mío. Que todo sea para glorificarte a ti, para darte gloria y honra a ti nada más. Que seas exaltado, que seas alabado y que seas glorificado. Y te damos gracias, Padre, por este tiempo. Todo esto lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y el pueblo de Dios dice amén. En sus casitas dicen amén. Entonces miramos que estamos viendo que Dios nos va ya miramos que recuperar, reparar y reavivar. Cuando Él viene, nos reaviva. Miren lo que dijo este hombre que les dije la historia al principio, Zinzendorf. No puedo decir su nombre, es un poco difícil para mí. Es como cuando pongo a mi hijo Jeremías a leer en español, que se le hace un poco difícil leer porque no habla español, pero está aprendiendo. Pero dice esto la palabra de Dios, perdón, el hermano, su cita de él, es una cita de él. Dice, todo el lugar representaba verdaderamente una habitación visible de Dios entre los hombres. Eso creo yo que es lo que vamos a experimentar en el cielo. Y podemos también experimentar aquí que la presencia de Dios puede estar entre nosotros. Tú me vas a decir, pastor, pero está metiendo en otra línea que yo creo que es correcto. Sí, déjame decirle una cosa. ¿Cómo creen que caminaba Pablo? Pablo dice que caminemos en el Espíritu, ¿no? ¿Y cómo es? En Filipenses nos dice en capítulo 4, versículo 8, si no me equivoco, dice claramente que pensemos en cosas buenas. Lo miramos la semana pasada. Cuando nosotros hacemos esas cosas, es como que si estuviéramos, el cielo está aquí con nosotros. ¿Sí? Es Cristo Jesús vive en nosotros. Entonces miramos aquí que la siguiente cosa que estamos viendo es experimentando que Dios baja. Es reavivarnos, y es lo que queremos con todos nosotros. Queremos ser reavivados. Punto número 4. Para alentar la reforma, la purificación de la doctrina y las escrituras de la iglesia. Después de que miramos recuperar ese gozo, como dijo David, y después de ser reparados, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que encienda el fuego que hay dentro de él, y después de que viene esa visitación, esa reavivar en nosotros, viene la restauración. Restauración es donde restauraron todo lo que es de Dios, y es lo que miramos en el aspecto de la iglesia no sé si ustedes lo han escuchado, Martín Lutero. En el año 517, el 31 de octubre, miramos que él pone su tesis, 99 tesis, en las puertas de Wittenberg. Él comenzó la reforma de protestantes a la iglesia. Y si ustedes se acuerdan, eran las 5 solas: sola escritura, sola fide, sola gratia, sola Christus, o solo Christos, solo the glory. Y es lo que quiere decir: solo por medio de las escrituras, solo por la fe, Dios salva, solo por la gracia, solo por Cristo, la gloria sola para Dios. Y Él es lo que decía, y es lo que creemos todos nosotros, que solamente por las escrituras, por fe,
por gracia, por Cristo y para la gloria de Dios. Es esto. Cuando nosotros restauramos, como dijimos Martín Lutero, cuando se restaura la palabra de Dios donde debe de estar y la doctrina donde debe de estar, empieza a haber un avivamiento. Y lo miramos otra vez. Ustedes lean la historia en Nehemías capítulo 8, donde el Señor dice la palabra de Dios que Él se levantó y empezó a leer. El pueblo dijo, léenos la palabra de Dios, queremos escuchar la ley de Jehová. Y todos se pusieron en un solo cuerpo. Dice la palabra en un solo cuerpo. Eso quiere decir que todos estaban unidos y querían escuchar la palabra de Dios. Ahora, no es como nosotros ahorita. Tú estás en tu casa, tienes tu Biblia, a lo mejor tienes 5, a lo mejor tienes 4, 3, 2 o una Biblia en tu casa. Ellos no tenían ninguna, solamente era el libro de la ley que el sacerdote Esdras saca para leer al pueblo. Y no solamente eso, miramos que había otros sacerdotes alrededor de los israelitas que les estaban enseñando la palabra de Dios. Y miramos claramente que se está enseñando la palabra de Dios. Y se está poniendo en el lugar donde debe estar. Si ustedes están viendo ahorita, yo estoy aquí centrado en el púlpito. ¿Y qué es lo que tenemos en el centro? El centro es la palabra de Dios. Muchas veces tenemos el altar, pero no centramos a Cristo Jesús. Por eso dijimos, comenzando ahorita hace unos minutos, dijimos solo Cristo, solo las Escrituras, solo por fe, solo por gracia y solo para la gloria de Dios. Porque sabemos que todo esto es para la gloria de Dios. Entonces la palabra de Dios debe estar centrada para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Y eso es importante. Espero que no los haya perdido. Entonces miramos que el 5, para participar en una renovación de actualización en la iglesia. Cuando nosotros hacemos estas cosas como pueblo de Dios y cuando nosotros empezamos a vivir una vida como Dios manda, en santidad y en justicia, caminar como Cristo, pensar como Cristo, hablar como Cristo, empiezan a haber cosas y somos participantes de lo que va a haber una renovación de Cristo. ¿Se acuerdan de la historia de la que estaba contando hace unos minutos? Que ellos optaron por poner a Cristo primero y no se enfocaron en los que estaban alrededor de ellos. Era Cristo solamente, empezaron a orar y pusieron a 24 personas para que estuvieran orando cada hora, para que así la oración estuviera todos los días, y duró muchos años y hubo un avivamiento. Y creo que es importante. Estaban unidos la iglesia y empezó a haber un avivamiento, una renovación. Ahora, pregunta para ti. ¿Qué estás obligado en este momento a la iglesia a actualizarse? ¿Qué está obligando en este momento a la iglesia a actualizarse? Otra pregunta. ¿Cómo nos estamos limitando a un edificio? ¿Cuánto nosotros nos limitamos? Pensamos que solamente en estas 4 paredes podemos hacer algo para el Señor. Y no es así. Podemos hacerlo afuera de estas 4 paredes. En realidad, si ustedes miran cuando entran a la iglesia, vienen y escuchan el sermón y se van. Y el verdadero feel o el verdadero combate, se puede decir, está afuera, saliendo de estas paredes, saliendo de este lugar, saliendo de esta propiedad. Entonces, no solamente eso. Otra pregunta. ¿Cómo estamos viviendo a aquellos que participan en línea? ¿Cómo estamos viviendo a aquellos que participan en línea? Entonces, ¿qué quieres decir con eso? Bueno, muchos de nosotros tenemos redes sociales, muchos de nosotros tenemos la oportunidad de poner en plataformas como Instagram, y lo hemos dicho ya ahorita, que Dios puede usar, como Facebook, como TikTok, y todas esas plataformas que podemos usar para llevar el mensaje. ¿Cómo estamos haciéndolo? ¿Y por qué necesitamos un avivamiento? ¿Y por qué queremos un avivamiento? Los avivamientos son críticos debido al estado de caída del mundo. El corazón de la humanidad. Tendemos a la deriva. Tendemos a irnos de bajada. Por eso necesitamos un avivamiento. Es crucial en nuestras vidas. Alguien dijo esto. Me dicen que un avivamiento es solo temporal. Así que es un baño, pero te hace bien. ¿Me explico? Los avivamientos vienen, y sí, tal vez sean temporales, pero son buenos que pasen. Ahora, la historia de los avivamientos, miramos en la Biblia,
que hubo varios avivamientos en la Biblia. Ya lo dije en Nehemías y vamos a mirar ahorita en Crónicas, capítulo 29, para que ustedes vayan allá. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Vamos a mirar otro avivamiento que hubo ahí y que Dios se movió. Lo miramos a través de la palabra de Dios. Hubo tantos avivamientos. La historia, por ejemplo, historia bíblica, el Reino Unido, Saúl, David y Salomón. El reino dividido, el norte Israel y el sur, que era Benjamín y Judá. 19 reyes en total, todos malos en Israel, y 8 buenos en Judá. Miramos que en el libro de Crónicas y en el libro de Primera y Segunda de Reyes nos dan un historial de los reyes y de la historia de Israel, y nos muestra los avivamientos que hubo. Y miramos que en Crónicas, Segunda de Crónicas, miramos al rey Ezequías, y en el versículo 36 dice esto. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 36. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Déjeme decirle una cosa, vamos a entrar en esa historia, pero Ezequías era un rey y era el único que sirvió al Señor con todo su corazón, con toda su mente, así como su padre David, dice la palabra de Dios. Vamos para el capítulo 29, versículo 3. Y vamos a leer ahí unos versículos que nos van a ayudar a poder entender lo que está aconteciendo con este avivamiento. Es tan impactante, porque en este avivamiento vamos a mirar lo que hemos estado hablando, que Dios quiere restaurar al pueblo, pero tiene que haber algo pasando. Vamos a mirar, vamos para allá, y le invito a que se vaya a Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 3, y vamos a leer del versículo 3 hasta el 9, y después unos cuantos versículos más para mirar esta historia. Y la historia sigue en Crónicas 30 y 31 y 32, si no me equivoco, 31, del 29 al 31. Y él reinó 29 años, reinó y hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Dice la palabra de Dios en esto, en el versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza del oriente. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificar la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacar del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocaustos en el santuario de Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio. Como veis, vosotros con vuestros ojos, y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivas por esto. Miramos que aquí está hablando el rey y está dejándoles saber claramente que necesitaban voltearse de sus malos caminos. Ezequías, en Reyes, si ustedes pueden mirar, en Reyes, ustedes lo pueden leer en su casa, la historia de él está en el capítulo 18, es dando la historia también de el rey Ezequías. Y esto es lo que dice, miren por qué es que es importante. Ezequías era un rey que puso su confianza en Jehová. Y por eso es que hubo movimiento. Pero déjame seguir leyendo primero en el versículo 11, antes de irme al Reyes. En el versículo 11 dijo esto Ezequías, dijo: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros, y le
queméis incienso. Y luego el versículo 15, me salto unos cuantos versículos para adelante, dice: estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová. Y de ahí los levitas la llevaron fuera del torrento de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mes mismo vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Luego el versículo que leí al principio, versículo 36, me voy a adelantar unos cuantos versículos. Y se alegraron Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Miran cómo está pasando. Ezequías viene y prepara al pueblo. Pero antes de todo, déjenme leerle unos cuantos versículos del capítulo 18 de Segunda de Reyes, porque esa es la misma historia y nos da otro ángulo de lo que está aconteciendo. Si ustedes saben, aquí miramos en esta historia de Ezequías que él afronta lo principal, lo primordial, lo esencial, los problemas espirituales. Dice en el libro de Reyes que tumbó todos los lugares altos, y ustedes lo pueden leer en el versículo 1, comenzando en el versículo 1 de Segunda de Reyes 18. Eso quiere decir que el pueblo de Israel había hecho otros altares en otros lugares y que ahí adoraban a dioses, tal vez por la influencia de los cananeos. Creo que hemos estado hablando de la atmósfera. ¿Y qué estás cargando? El pueblo de Israel, antes de que Ezequías viniera, estaban cargando pura idolatría y lo estaban llevando a la ira de Jehová. Viene Ezequías y dice: ¿sabes qué? Tenemos que derrumbar toda esta idolatría. Y tumban todos los lugares altos. No solamente tumban los lugares altos, dice que en Crónicas, lo leímos ahorita en el capítulo 29, segunda de Crónicas 29, dice que restauran las puertas del templo. Entonces estamos viendo que este hombre sirve a Dios con todo su corazón. Se deshace de todo lo que está cargando, o de lo que estaba cargando a sus padres, porque sus padres eran los que eran reyes, y cambia totalmente todo. Y esto es importante. Otra vez, es la palabra: ¿estamos dejando que la atmósfera del mundo nos domine? ¿O estamos dejando que lo que es del Señor nos domine? Y eso es lo que hizo Ezequías. Principalmente quitó todo lo que creaba una atmósfera falsa y empezó a crear una atmósfera verdadera, al Dios verdadero. Empezó a restaurar, empezó a hacer lo que era correcto. Miren lo que dice en el versículo, y eso quería traerles yo a su atención de ustedes, porque me encantó lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 18, dice esto: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová, miren lo que está pasando, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él. A donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Déjeme decirle una cosa. Al ver esta historia, miro cómo Ezequías comenzó a hacer la voluntad de Dios y a guiarse en la voluntad de Dios. Pero ¿qué tuvo que hacer primero? Mirar la ley de Dios para saber qué es lo que tenía que hacer. Y ya sabían ellos que no debían de adorar a otros dioses. Tumba todos estos lugares y lo que viene a hacer, empieza a adorar al verdadero Dios. Empieza a restaurar el templo. No solamente empieza a restaurar el templo, lo miramos que restaura la adoración conforme
a David había puesto todo en el templo. ¿Qué estuvimos haciendo hace rato? Adorando al Señor. Y creo yo que es importante que nosotros adoremos, no solamente con cantos, pero adoremos en todo momento. Cuando tú lees tu palabra, tú estás adorando al Señor. Cuando tú oras, tú estás adorando al Señor. Cuando tú estás adorando o cantando cánticos al Señor, estás adorándole. Y eso es importante para el avivamiento. Es tan esencial. Y la historia continua de este rey sigue en Crónicas, si ustedes la pueden leer en Crónicas. Ahora, 1. Cada avivamiento ocurre durante las horas más oscuras. Déjame decir una cosa. Cuando viene este rey, había un desastre total, había una oscuridad. ¿Por qué? Porque los reyes anteriores que él habían puesto lugares altos y habían apagado las velas, habían apagado el templo, habían quitado todo lo que era de Dios y había oscuridad en vez de luz. Entonces, ¿qué pasa? El rey viene y empieza a restaurar todo lo que es las puertas, el templo, la adoración, para adorarle al Señor. Y dice la palabra de Dios, ustedes lo escucharon ahorita en el versículo, si no me equivoco, en el versículo 5 hasta el 7, miramos en Segunda de Reyes, que dice que Jehová estaba con él, Dios estaba con él. Él creó una atmósfera, vino y hizo lo que Dios le mandó y hubo una restauración del pueblo. Hubo una restauración. El templo había sido cerrado, los fuegos apagados, las horas oscuras son parte del patrón del avivamiento. Y hoy es la oportunidad. Estamos viviendo una pandemia difícil. Estamos viviendo tiempos difíciles, oscuros. Y hoy es cuando necesitamos un avivamiento. Hoy es cuando necesitamos buscar el rostro de Dios. Segundo, cada avivamiento comenzó con un siervo consagrado. ¿Miraron lo que pasa? Con un siervo consagrado. El rey Ezequías, alguien que tenía que decir, voy a servirle al Señor. Lo miramos en Segunda de Reyes. Dice esto claramente. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Eso es lo que dice la Biblia. Confío en Él. Tienes, mi hermano, que poner tu confianza en el Señor y ser fiel a Él. ¿Quieres un avivamiento? Comienza con aquellos que quieren servirle de corazón. Consagrarte. Dice la Biblia que seamos santos porque Él es santo. Tercero, cada avivamiento causa un arrepentimiento radical. Causa un arrepentimiento radical. Cuando hay ese avivamiento, las personas van a mirar esa atmósfera y van a mirar la presencia de Dios y van a ver un cambio. Ezequiel reconoció que se había alejado del Señor, y no solamente él, todo el pueblo, y hubo un arrepentimiento y hubo un avivamiento. Zinzendorf, el que estaba hablando hace rato, y los morobos, así se les dice, se dieron cuenta de que se habían centrado en sí mismos y se arrepintieron personalmente. Y miraron que pusieron a Cristo Jesús y hubo un avivamiento grandemente. 4. Cada avivamiento provoca una reconstrucción del altar. Ezequiel reconstruyó el altar de la adoración, el lugar y el espacio que está consagrado para la adoración de acuerdo al Señor. El centro de enfoque de Israel. Mi pregunta ahora para ti es, ¿cómo se ve tu altar? Tu presencia. ¿Ya le entregaste todo al Señor? ¿Ya le dijiste a Él, Señor, aquí estoy, quiero ser restaurado? Miramos cuántos puntos temprano. Que te regrese el gozo, que te restaure, que te aviva, que haga una visitación. Ya lo hiciste, mi hermano. Hoy es tiempo. Sí, creo yo que Dios no es un Dios de segundas oportunidades. Es de 1, 2, 3, de muchas oportunidades. Y Él está ahí. Ahora, no solamente estoy hablando del altar de aquí, el altar de tu casa. Puedes tener un lugar con tu familia para adorar o para leer la palabra de Dios. ¿Cómo está ese altar? ¿Está bien? ¿Lo has puesto a Cristo Jesús centralmente? ¿Has puesto a Cristo en el centro? 5. Cada avivamiento restauraba el orden de la adoración
davídica. La adoración davídica era sentimental, era multisensorial, involucraba el cuerpo, el espíritu y lleno de la presencia de Dios. Miramos que cuando tocaba David era algo impactante. Y creo yo que los adoradores, y lo miramos las últimas veces, el adorador debe de adorar en verdad y en espíritu, ¿se acuerdan? Debe haber algo genuino. 6. ¿Cómo estás? Antes de eso, ¿cómo estás tu adoración? ¿Lo has puesto en tus redes sociales? ¿Lo has puesto en tu momento cuando estás platicando con alguien? ¿Cómo adoras a Dios? No tengas vergüenza, adórale, porque Él se merece toda la gloria y la honra. Dice el punto número 6, iba a decir otra escritura, pero me voy porque es el tiempo corto. Cada avivamiento restauraba el poder de la palabra de las escrituras. Reverencia a la palabra de Dios. Cuando escuchaban la palabra de Dios, creyeron y hicieron lo que era correcto. Miramos que el pueblo de Dios en Nehemías y miramos en Ezequías, que él hizo conforme a lo que decía la ley de Jehová. Y eso es importante, puso centralmente. Queremos hacer lo que nos dice el Señor, no lo que dice otra persona. Muchos de nosotros nos guiamos por lo que está diciendo las redes sociales, Facebook y todos estos lugares. Muchos nos guiamos por lo que dice otras personas o un amigo que ni siquiera conoce de la palabra de Dios y les creemos. Y al que debemos de creerle, no le creemos su palabra. 7. Cada avivamiento restaura la pureza y la santidad. ¿Escucharon? Cuando hay un avivamiento, no solamente la palabra es céntrica, la palabra va a estar en el centro, sino que también vamos a vivir una vida en santidad, en justicia. Él dice en su palabra, sé santo porque yo soy santo. 7. Cada renacimiento o cada avivamiento restauraba una estructura de reforma. Sistemas establecidos que admiten la reforma continua, que es lo que estábamos hablando de Martín Lutero. Cuando hubo un avivamiento, ¿qué? Se trajo esa reforma. ¿Qué reforma? La palabra de Dios. Se trajo la palabra de Dios a lo que era. ¿Se acuerdan que les dije que era, si no me equivoco, vamos a ver, solo escritura? Solo por medio de las escrituras, solo por fe, Dios salva, solo por gracia, solo por Cristo y la gloria solo para Dios. ¿Me explico? Entonces, miramos el que sigue. Viene la reforma, el 8, ¿se acuerdan que dijimos ahorita? Viene la reforma, todo está restaurado en el lugar que debe ser. 9, cada avivamiento tiene el poder de la unidad. Cuando hay un avivamiento, la iglesia está unida. Cuando hay un avivamiento, estamos unidos. Y eso es lo que habla la palabra de Dios. Miramos que el pueblo de Israel, en esta historia, en Segunda de Crónicas, miramos que todos se unieron para restaurar el templo, para restaurar las puertas. Miramos en Nehemías, cuando vienen del cautiverio, estaban como un solo hombre, escuchaban la palabra de Dios. Hubo un avivamiento y todos daban gloria y honra al Señor. Fueron y celebraron, dice la palabra de Dios en el libro de Nehemías, que celebraron y al que le sobraba le daba al otro. Entonces miramos que hay una unidad. Cuando hay un avivamiento hay el poder de la unidad. 10. Cada avivamiento fue seguido por un periodo de prosperidad sobrenatural. Lo miramos en Segunda de Reyes, que nos da el recuento de Ezequías. Dice que él sirvió a Jehová con todo su corazón y todo lo que hacía tenía éxito, tuvo prosperidad. Puede ser que no sea prosperadamente, materialmente, pero espiritualmente, que es lo más mejor. Vas a conocer más del Señor. Y eso es lo que necesitamos ahorita. La presencia de Dios da como resultado la bendición permanente de Dios. Cuando nosotros estamos en ese avivamiento y hacemos lo que Dios nos dice, no solamente vamos a ser prosperados materialmente, o tal vez a lo mejor no tan prosperados materialmente, pero
espiritualmente, que es lo más importante, sí. Ahora, ¿qué podemos tomar de esto? Uno, Dios se mueve en lugares específicos. Él lo hace como Él quiere. Él es todopoderoso. Dos, Dios se mueve en momentos específicos. Lo miramos en el libro de Crónicas. En los tiempos más difíciles, en los tiempos más oscuros, en el tiempo que necesitamos más de Él. Tres, Dios se mueve a través de los líderes específicos, aquellos que están dispuestos a servirle con todo su corazón. Cada uno de los que están en la Biblia, que son hombres de Dios, los usó Dios porque estuvieron dispuestos a entregar sus vidas. Lo podemos mirar en el libro de Hebreos, capítulo 11, que nos dice el pasillo de la fama, como quien dice, se dice así en inglés. Miramos a todos aquellos hombres de Dios que murieron por fe. Entonces miramos en el 4, Dios se mueve con respuesta e iniciativa. Cuando nosotros respondemos y nos movemos, Él responde. Dios se mueve. Sentado en tu sofá, mi hermano, no va a hacer nada el Señor. Mirando la tele todo el día, Dios no va a hacer nada. Necesitas moverte, necesitas buscar su rostro, necesitas orar, necesitas leer su palabra, necesitas estar buscando del Señor. Billy Graham dijo esto. El mal empeorará, pero Dios estará poderosamente trabajando al mismo tiempo. Oro para que veamos en los próximos meses y años las lluvias tardías, una lluvia de bendiciones, lluvias que caen del cielo sobre todos los continentes antes de la venida del Señor. Eso es lo que queremos orar. Eso es lo que queremos. 7 capas, y con eso cerramos. 7 capas de atmósfera sobrenatural. En Isaías 64, 1 y 3 dice esto: oh, si rompiese los cielos y descendieres y tu presencia se escurriese los montes, como fuego abrasador de fundición, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieres notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. 1, los cielos se abrieron. Eso es lo que dice en el versículo 1. Rompiese los cielos. 2, los montes, las montañas imposibles se disuelven. Las montañas tiemblan ante Él. 3, la innecesaria madera muerta, consumida y retirada, el fuego prende fuego a las ramitas. ¿Qué estoy diciendo? En el versículo 2 de Isaías 64 dice esto: como fuego abrasador de fundición, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieres notorio tu nombre en tus enemigos y las naciones a tu presencia. Cuando hay un avivamiento, se prende ese fuego. Y cuando se prende ese fuego, cuando hay ese avivamiento, las naciones van a conocer el verdadero Dios. La tibieza se convierte en un corazón de fuego. Cuando hay un avivamiento, cuando hay un cambio de atmósfera, hace que el agua hierva, hace que todo cambie. No solamente las ramas, pero el agua hierve. Estamos diciendo que va a haber cambios cuando uno sigue al Señor. No solamente eso, van a conocer el poder de Dios. El poder del nombre de Dios se convertirá en nuestra victoria. Haz que tus enemigos conozcan tu nombre. Nos dice en el versículo que leímos ahorita, en versículo 2. Claramente dice: notorio tu nombre a tus enemigos. Van a conocer que tú eres Dios. 6.
los límites son ilimitados. Las naciones tiemblan ante ustedes. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y cuando están estas olas de atmósfera, esto es lo que acontece. El fuego de Dios pasa, el avivamiento pasa, se mira, y lo que acontece es que no solamente pasa en nosotros, sino en los que están alrededor, y después los enemigos conocen que Dios es verdadero y su nombre es mencionado en todas las naciones, y sus límites no tienen límites. Las cosas imposibles se vuelven posibles. Hiciste cosas increíbles que no esperaba. Miren lo que dice Isaías. Cuando en el versículo 3, que leí hace ratito, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Dice Isaías en este versículo. Cosas que nunca habíamos mirado, miramos. Cosas imposibles. Y Dios puede hacer cosas imposibles. Por eso es importante el avivamiento. Por eso es importante que nosotros vengamos al arrepentimiento y busquemos el rostro de Dios. Por eso es importante un avivamiento en este tiempo. Para que aquellas personas que no conocen de Cristo vengan a Cristo. Para que el pueblo de Dios vuelva a encenderse en ese fuego. Como dijo Pablo a Timoteo, enciende el fuego que está dentro de ti. Aviva el fuego. Eso es lo que queremos, mi hermano. Espero que haya sido de bendición este día. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te oramos y te glorificamos. Y te pedimos en esta mañana, Señor, que nos ayudes a poder entender este tiempo, Señor. Creer en un avivamiento. Creer que tú puedes traer un avivamiento a tu iglesia. No solamente a tu iglesia, a todo el mundo, Señor, que puedan conocerte. Y sé que a través de lo que está pasando, Señor, tú, Señor, estás siendo glorificado, porque hay personas que no te conocían que ahora te conocen, porque tu pueblo al ver esto también ha estado doblando rodilla y está buscando más tu rostro, Señor. Todo es para tu gloria y tu honra, Señor. Pedimos, Señor, por aquellas personas que están pasando dificultades, Señor. Hoy en este tiempo sabemos que esta pandemia está afectando a grandes, a chicos, a bebés, a todas edades, y no importa si es hombre o mujer, rico o pobre, a todos. Padre, pedimos por aquellos que han perdido sus seres queridos, no solamente de coronavirus, pero de otra manera. Pedimos que confortes sus corazones, Señor. Señor, por aquellos que también están al frente en las líneas, Señor, ayudando en lo que es en los hospitales. Y todos los domingos oramos por eso, y es esencial, Señor, pedir por ellos para que tú los protejas y los sanes, Señor, y tú los fortalezcas, Padre. Pedimos por todos los que están enfrente, doctores, enfermeras, todos los que limpian, todos los que están en las gasolinerías, en los supermercados, en todo lugar que están trabajando ahorita y que arriesgan sus vidas, Señor. Pedimos por cada uno de ellos, Señor. Pedimos por este país, Señor, y pedimos, Señor, por todo el mundo, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todo y que tú sostienes a todos en tu mano, Señor. Padre, todo esto lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Nos miramos, mis hermanos, para la siguiente semana, y sigamos orando y sigamos buscando el rostro de Dios. Dios les bendiga.